Que agarran y arrasan con prácticamente todo desde 1929 de manera formal. A ellos es a los que se les pasa la mano porque se vuelven más papistas que el propio Papa, ¿no? O sea, son más garridistas que el propio Garrido. Esta llegada de la persecución religiosa a Tabasco hace que también haya una defensa de la fe en Tabasco, ¿verdad? Por eso sabemos que en el tiempo de don Tomás Garrido, todas las prácticas que él hizo de quitar los templos, las imágenes de la escuela socialista para quitar de la mente de los niños. Tomás Garrido Canaval sin duda es el gobernante más controvertido en la historia de Tabasco, pero siempre estuvo obsesionado, yo creo que es el lado malo, ese atacar a la religión. O sea, ahí se le fue la mano. Bienvenidos al Banquete de Platón. En este programa hablaremos del nacimiento del pluralismo religioso en Tabasco, conocida como la Segunda Evangelización, el arribo de las denominaciones religiosas cristianas y la persecución religiosa. Canal 35.1 de TV UJAT, filosofía del pluralismo religioso. Y estamos desde la Iglesia de la Santa Cruz con el historiador Ricardo de la Peña Marshall y vamos a tocar uno de los temas más complicados de nuestra realidad y de nuestra historia, pero que no podemos eludir porque quizás es de los más complicados, el garridismo. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo lees tú, cómo has estudiado, cuál es tu juicio sobre el garridismo desde el punto de la vista de la fe en Tabasco? Pues mira, bueno, primero que hablar de la fe tenemos que ubicarnos, ya sabemos es territorio del estado de Tabasco, pues ya geográficamente, pero en fechas hay que hablar que el garridismo como tal es de 1919 a 1935, el que tiene el poder o el control del estado Tomás Garrido Canaval. La fe católica, pues como ya veníamos diciendo, no tiene una presencia tan marcada en el estado, pues Monseñor Castellanos lo decía, no había una penetración tan a fondo, había muchos lugares en que se consideraba todavía que había incluso antirreligiosidad, porque se practicaba la brujería y se practicaba todo tipo de cosas que a esta gente muy piadosa del siglo XIX y de principios del siglo XX, pues hacía que se le pararan los pelos, ¿no? Entonces, en ese sentido también cabe decir que también Garrido no es el primer destructor de iglesias en Tabasco. El que destruye la catedral de Tabasco es en 1915 y 1916, es un michoacano. Y este michoacano es el general Mújica Velázquez, tío del sempiterno líder de la sempiterno líder de la CTM, de don Fidel Velázquez. De hecho, Fidel llega a la CTM por el tío, por el general Francisco Javier Mújica Velázquez. Y entonces, este general destruye en 1915, 1916, cuando es gobernador y comandante militar de Tabasco, destruye la catedral de Tabasco, la que estaba ahí en donde hoy es el Parque Morelos. Esquipulas. La de Esquipulas, el templo de Esquipulas, además es la loma de Esquipulas, hasta el día de hoy los vecinos más viejos siguen diciendo la loma de Esquipulas. Pero bueno, él es el primer destructor y la anécdota que te iba a contar es que justamente quien se lleva los restos de Castellanos, porque también es michoacano, es el general Mújica, y se los lleva porque él va corriendo a firmar la Constitución de 1917. Se va en diciembre de 1916, el general Mújica se va a la Constitución, pero también se lleva los restos de Monseñor en reconocimiento
a la labor pastoral que ha hecho y los entierra en Michoacán, en donde hoy se encuentran en un templo específico en donde se le rinde veneración a Monseñor Castellanos y Castellanos. Entonces es muy curioso que el más recalcitrante antirreligioso y el más rojo de los rojos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 sea quien se lleve los restos de Monseñor Castellanos. Uno de los grandes pastores de la Iglesia Católica y con fama de santidad. Así es, y entonces eso te habla bien de Monseñor Castellanos, pero también te habla bien del general Mújica. Ambos, uno por la pastoral y el otro por reconocer el valor de la pastoral, ¿no? Entonces es muy curioso esta anécdota que solo se pudo haber dado en Tabasco. Claro. Pero bueno, ya con eso sí te puedo decir que inicia el garridismo, y el garridismo es antirreligioso en todos los sentidos. Alguien por allí decía, es que a Garrido se le pasó la mano en lo religioso. Sí y no, te diré. ¿Por qué? Porque hubo familias a las que eran tan cercanas a Garrido o tenían tal poder económico que Garrido personalmente o su madre, doña Josefa, permitieron que tuvieran santos en sus casas. Incluso hubo quienes se casaron, entre ellas mi abuela, que se casaran en su casa frente a Palacio de Gobierno, y hubiera licor, hubiera un sacerdote y hubiera una fiesta en todo lo alto. Y te estoy hablando de principios de los años 30, o sea, en el apogeo del garridismo. Claro, sí. Pero así también hubo el movimiento de las camisas de Garrido, que agarran y arrasan con prácticamente todo desde 1929 de manera formal. A ellos es a los que se les pasa la mano porque se vuelven más papistas que el propio Papa, ¿no? O sea, son más garridistas que el propio Garrido. Entonces a ellos es a los que se les pasa la mano, pero ellos son los que se meten con la base, con el pueblo, pero no con la élite. Y Garrido forma parte de una élite, por lo tanto sigue siendo una élite y gobierna con una élite. Entonces el garridismo va a imponer leyes como la ley que se conoce genéricamente como antirreligiosa, pero es la prohibición de que los sacerdotes que quieran ejercer en Tabasco no pueden ser solteros, tienen que estar casados. Así es. Entonces, contra el celibato. Exacto. Entonces, ¿esto qué sucede? Pues le resta posibilidades a la Iglesia Católica, pero le permite la expansión a las iglesias protestantes. Es el momento en que crecen las diferentes denominaciones protestantes en Tabasco, porque tienen un caldo de cultivo muy propio. La gente necesita seguir teniendo fe, los humanos necesitamos tener fe, con el nombre que tú quieras, con el Dios que tú quieras, pero necesitamos en lo más profundo de nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestra humanidad, creer en algo fervientemente. Entonces, en ese caldo de cultivo es que el garridismo permite el crecimiento de estas otras iglesias, pero además también no nada más prohíbe o le pone trabas, dice que tiene que haber un sacerdote por cada 100,000 habitantes. Tabasco tenía 230 y tantos mil, 240 y tantos mil habitantes, y esta idea se la fusila de un decreto de Plutarco Elías Calles en Sonora. Entonces también en eso Garrido copia. Sí, sí. Pero finalmente establece pues tantas restricciones que aparecen personajes como el padre Aguado. Te has de acordar que bajo la sotana traía 2 carrilleras y 2 Colt que marcaban el paso. Entonces entraba por Reforma Chiapas o entraba por alguno de las otras colindancias del estado y entraba en viajes relámpago para bautizar, para dar santos óleos si podía llegar a tiempo, o sea, para hacer todo lo que significa el proceso de la Iglesia Católica Apostólica Romana en cada uno de sus pasos. Entonces, bajo ese esquema hay que considerar que también tenemos un personaje sui generis en la historia de Tabasco. Entonces, el garridismo sí es recalcitrante, es muy rígido con la Iglesia Católica, más laxo con las iglesias protestantes, pero no cerraron las iglesias protestantes, no. Las iglesias católicas sí cerraron, pero no todas. Exacto. Bueno, en Tabasco no lo sé. Sí, y a eso te voy, porque resulta que, por ejemplo, en el caso específico de Aztapa y Jahuacapa en Jalapa, la población de cada uno de estos 2 lugares dijo, ok, no vamos a permitir que nos quemes nuestro templo, pero ok, lo deshabilitamos al quitarle el techo, pero siguieron haciéndose
clandestinamente a los ojos del garridismo, se siguieron haciendo ceremonias. Y lo mismo va a suceder en San Carlos Macuspana, cuando en 1931, 1932, que se va a celebrar la Feria del Pueblo. Garrido dice, es que se tiene que celebrar la Feria del Pueblo. Y don Pepe Ruiz, que es el presidente municipal de Macuspana, le dice, pero don Tomás, o sea, la población se opone. Y entonces don Tomás dice, se va a celebrar y de tal día a tal día porque yo voy a ir a inaugurarla. Y entonces la población se opone, se levanta y en el paroxismo de la batalla o de la refriega civil se meten a la iglesia y le prenden fuego a la iglesia. Y entonces, bueno, ahí es donde viene el indio Gabriel con sus escritos y todo esto, el reconocimiento de que hay una guerra religiosa, como la misma que está jugando Plutarco Elías Calles con esta iglesia mexicana a nivel nacional, pues lo mismo intenta hacer Garrido. Hay que recordar que Garrido y los sonorenses son uña y mugre en el poder, comparten, de hecho Garrido es el que lanza la reelección de Álvaro Obregón en 1927 y es su director nacional de la campaña presidencial de Obregón, que eso muy pocos tabasqueños lo saben. Eso es interesante porque también desde ahí tenemos los antecedentes de los tabasqueños tratando de llegar a la presidencia de la República. Pero también de los antecedentes de lo que va a pasar en México en 1934 y que va a significar la caída del garridismo, al menos territorialmente, en el Distrito Federal. Pero eso te habla de que en realidad le hemos echado mucha tierra al garridismo. Sí fue rígido, sí fue elitista, sí fue tajante, sí hubo gente asesina, y de hecho en el Panteón Central hay 2, 3 personajes muy respetados histórica y socialmente hoy, pero que fueron matones del garridismo en su momento, y que además me han pasado situaciones muy curiosas con sus lápidas y con sus monumentos funerarios. Pero bueno, esa ya es historia para otro programa, ¿no? Pero sí, mucho es leyenda negra lo del garridismo. Sí hubo represión, sí hubo freno, pero también hay que reconocer que hay una pluralidad religiosa por primera vez en la historia de Tabasco. Gracias por estar con nosotros en el banquete de Platón y estamos transmitiendo desde la iglesia de la Santa Cruz, que tiene su importancia histórica en Tabasco. Y está con nosotros el padre Denis Ochoa Vidal, que es el vocero de la diócesis de Tabasco, al cual le damos la bienvenida a este programa y a TV UJAT, canal 35 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Padre Denis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo para darnos esta entrevista. Y la primera pregunta, padre Denis, ¿por qué es importante la iglesia de la Santa Cruz en la historia de Tabasco? Sí, diríamos que la iglesia de la Santa Cruz es uno de los templos más antiguos de Villahermosa, junto con la Conchita y el Jacalito, ¿no?, que fue la primera catedral, no, la antigua catedral, ¿verdad? Porque la primera catedral fue la iglesia de Esquipulas, ¿verdad?, ahí en donde está ahora el Parque Hidalgo. Entonces, la Santa Cruz es uno de los barrios antiguos de Villahermosa, el barrio de la Santa Cruz, así conocido, según un documento que tenemos todavía, el terreno que ocupaba la parroquia iba desde el actual lugar hasta la orilla del río. Hasta ahí llegaba. Hasta allá llegaba, ¿verdad? O sea, era todo un atrio muy grande, extenso, ¿no? Y desde luego que se trataba de una capilla muy sencilla, al estilo del tiempo. Posteriormente, pues, vino la etapa de la persecución religiosa y en ella, pues, fue convertida en lo que fue muchas escuelas de Tabasco, muchos templos de Tabasco. Tenemos, por ejemplo, aquí un vestigio de ese momento, la imagen negra del Sagrado Corazón de Jesús, que está negra por haber sido quemada y que estaba precisamente en esta parte lateral del templo, en una pequeña capilla,
y esa capilla fue quemada, entonces allí se quemó la imagen, o se medio quemó la imagen. Entonces, la iglesia de la Santa Cruz, además, fue en un tiempo socialmente muy importante porque vivían familias, las familias como más de nivel económico más alto en Villahermosa. Entonces, la veneración de la Santa Cruz incluso era algo muy propio de Tabasco, puesto que se narra en la historia que Hernán Cortés, cuando pisó las tierras tabasqueñas, dejaron los misioneros una cruz y una imagen de la Virgen, ¿verdad? De Santa María de la Victoria. De la Victoria. Esa imagen no... Bueno, según algunos historiadores, es la misma imagen que está en el escudo de Tabasco, del estado de Tabasco. Okay, sí. Se han dicho muchas cosas de esa imagen que huyendo de la persecución la llevaron a la Ciudad de México y pues ya no se supo más, ¿no? Desapareció. Así es. Padre Denis, y en estos hermosos retablos que tenemos aquí, que son autoría del maestro Baltasar Hernández López, ¿qué quiso representarse básicamente como los hitos de la historia de la iglesia en Tabasco? Y podríamos decir que hay como un antes y un después. Este que tenemos aquí está indicando el antes y el momento, ¿verdad? de esa etapa de la historia, ¿verdad? El antes, cuando llegó el Evangelio a Tabasco, que llegó a través de los misioneros, los primeros misioneros, y que pues dejaron la cruz, la imagen de la Virgen, pero por las condiciones geográficas del estado de Tabasco, los misioneros no hicieron pie. Claro. En Tabasco. Por las enfermedades, las dificultades del agua, etc. Entonces, prácticamente podemos decir que no hubo una evangelización profunda en Tabasco. Si no dejaron las instituciones que los misioneros acostumbraban a solidificar y a cimentar. Así es. Y esto provocó que en tiempos de la colonia, Tabasco dependiera desde luego de Yucatán, pero al mismo tiempo había muy poca atención evangelizadora, ¿verdad? Porque pues la distancia que para ese tiempo era grande por los medios de comunicación. Sí, era casi todo pluvial casi. Y entonces esto provocó pues que cuando llega el momento de la persecución religiosa en Tabasco, sí hay un catolicismo, diríamos, fuerte en la gente de Tabasco, sobre todo en la gente más sencilla, ¿sabes? Que es la que mejor se ha abierto a la fe. Y esta llegada de la persecución religiosa a Tabasco hace que también haya una defensa de la fe en Tabasco, ¿verdad? Por eso sabemos que en el tiempo de don Tomás Garrido, todas las prácticas que él hizo de quitar los templos, las imágenes de la escuela socialista para quitar de la mente de los niños la idea de Dios, y todo esto también junto con ciertas prácticas. Por ejemplo, mi padre me platicaba que en los viernes de Cuaresma se salía a repartir 1 kilo de carne, por otro lado muy bueno, a las familias, con tal de que las familias no guardaran la vigilia, la abstinencia de carne, ¿verdad? Entonces la gente se la ingeniaba, ¿verdad? Y salaba la carne para el día siguiente. Pero también se escondieron las imágenes. Así ¿verdad? es, así es. Entonces, se enterraban. Se enterraban, así es, o las llevaban entre el monte, ¿verdad? En muchos casos también se quemaron muchas imágenes, ¿no? Se destruyeron. Sí, hay algunos videos donde todavía incluso se manifiestan que la gente llegaba y aventaba las imágenes, claro, asusadas un poco también por esta ideología anticlerical y atea, ¿no? Así es, así es.
y luego pues servía también como una pedagogía para quitar de la mente de los niños la idea de Dios, ¿verdad? Porque ante los niños una imagen, ¿verdad? Destruirla y decir, mira, esto no es nada, esto no sirve, esto no es Dios, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, por eso las famosas pantomimas, ¿verdad? Las pantomimas. Delante de los niños en la escuela, ¿verdad? Hay por ahí muchas fotografías que nos ilustran ese tiempo todavía. Entonces, este relieve, ¿verdad? Hecho por el maestro Baltasar, nos está indicando precisamente el tiempo de la persecución, ¿verdad? En donde los católicos a escondidas celebraban el culto. Sabemos que en ese tiempo quedó por allí 1 o 2 sacerdotes. Se habla del padre Pilar Hidalgo, pero sobre todo del padre Macario Fernández Aguado, ¿verdad? Que él celebraba en casas, bautizaba a los niños. Mi madre también me platicaba que ella vio cuando en una ocasión lo encontraron celebrando misa en una casa y lo encontraron los de gobierno, lo amarraron en un hormiguero, ¿verdad? Y ese fue su castigo, ¿verdad? En medio del sol, imagínate, un hormiguero en Tabasco. Y que le fue, en comparación a lo que le hacían a otros en el occidente del país, en la persecución religiosa, que los colgaban en las vías del tren, que los fusilaban como al padre Pro, en fin, o sea, sí había una crueldad inclusive contra la religión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces no había derechos humanos. En ese entonces no había, digamos, lo que hoy exactamente se conoce como libertad religiosa, ¿no? Así es. Entonces, esto nos está indicando pues cómo la fe se celebraba a escondidas, ¿verdad? Y se quiere representar, el relieve representa precisamente pues la tiranía de esa mentalidad, de ese régimen, ¿verdad? Porque pues, se trataba de un régimen socialista, ¿verdad? Entonces la tiranía que implicaba, ¿verdad? Por eso se le representa al gobierno como sentado, ¿verdad? Con los ojos tapados, ¿verdad? Sí, ciego. Ciego, ¿verdad? Ciego de furor, de rabia, ¿verdad? Contra los católicos y disfrutando, ¿verdad? Claro. Disfrutando incluso del gozo de su conquista, de su logro, ¿verdad? Entonces esto es precisamente lo que trata de presentar y desde luego que estos dragones que se presentan aquí, Dragones. sí, también tratan de representar pues al demonio, ¿verdad? Que está detrás de todo, ¿verdad? Sí, es un poco como las imágenes religiosas de la Virgen cuando está poniendo el pie sobre la serpiente que la está dominando. Así es. Pero aquí es el demonio el que se está visitando, ¿verdad? Exactamente. Visitando. La hora de las tinieblas de la que habla el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Así es. Y al fondo está desde luego la iglesia de la Conchita, ¿verdad? Ajá. El templo de la Conchita, ¿verdad? Que pues es un templo emblemático también, ¿verdad? Y que posteriormente fue el primero en restablecer el culto a la Conchita. Así es. ¿Verdad? Entonces incluso se habla en ese tiempo de mártires, ¿verdad? Y en el centro del relieve la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Esta imagen hace referencia a la imagen que tenemos aquí en el templo. Que ven ustedes ahora en sus pantallas una imagen que fue quemada, por eso se ve prácticamente en cenizas. Es una imagen negra, es una imagen a lo único que nos permite es, para las personas que no lo saben, pensarán que es un Cristo que fue pintado de negro, pero no, lo que ustedes están viendo en sus pantallas en este momento es un Cristo que es un vestigio histórico de esta persecución religiosa. Así es, efectivamente. Entonces, eso es lo que representa pues este relieve de este lado, ¿verdad? Posteriormente, cuando veamos el siguiente relieve, vemos la siguiente etapa, diríamos, ¿verdad?
Vamos a ir a una pequeña pausa en TV UJAT. Estamos hablando de filosofía del pluralismo religioso, la fe en Tabasco, y estamos con el padre Denis Ochoa Vidal, vocero de la diócesis de Tabasco. Quédate con nosotros. TV UJAT, Canal 35, El Banquete de Platón, el programa que te da qué pensar. Los años posteriores a la conquista en Tabasco transcurrieron sin el auge que los misioneros tuvieron en otros estados como el occidente, bajío y centro del país. Las enfermedades tropicales y el clima del lugar fueron los principales obstáculos para los misioneros, además de las dificultades geográficas al tener que atravesar ríos, selva y pantanos para su misión. El inicio de la independencia de México en 1810 fue básicamente una revuelta de sacerdotes católicos que se levantaron contra la esclavitud. El señor cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, fue el líder del movimiento independentista. Las leyes de reforma promulgadas por el presidente Juárez en 1854 fueron el fundamento para que el Estado mexicano y la Iglesia Católica funcionaran como entes separados, si bien en colaboración. La Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, promulgada en 1859, generó una tensión entre los líderes sociales y religiosos de esa época. La ley sobre la libertad de cultos otorga al ciudadano mexicano poder optar libremente sobre el culto de su elección y abre la puerta a todas las denominaciones religiosas. Las tensiones continuaron hasta que llega a su máxima crisis en los años 1926-1929, en los que el país entero se conmocionó por los cierres de templos del culto católico e iniciando lo que los historiadores denominaron la Guerra Cristera, cristeada o persecución religiosa. En el occidente y el bajío del país se libraron sangrientas batallas, fusilamientos y ahorcamientos en una guerra por motivos religiosos que marcó para siempre la historia de México. El historiador Jim Meyer presenta una bien detallada cronología de los hechos. Califica la cristiada como un movimiento autónomo de las masas, sobre todo de las masas campesinas, que desempeñan un papel excepcionalmente importante en la historia mexicana, a causa de su envergadura, duración y carácter popular. Enrique Krauss, hablando de los cristeros, resalta la figura del escritor Graham Greene. Tabasco en los años 30, donde el gobernador Tomás Garrido Canaval había impuesto la más feroz erradicación del catolicismo. Garrido pretendía imponer una fe paralela, un socialismo ateo. Greene escribió sobre un cura fugitivo, el último sobreviviente del exterminio, que le sirvió de inspiración para el cura borracho, el Padre José, personaje redentor del poder y la gloria. Pero la dicotomía no es sencilla ni maniquea porque los personajes son la escisión de una unidad perdida. En sus torturados diálogos, Greene toca otra fibra de la noche mexicana, la tensión entre el catolicismo y el jacobinismo que recorre 2 siglos, cara y cruz de nuestra historia moderna. Si, como se afirma, las guerras del futuro serán por la posesión del agua y por discusiones religiosas, se impone pensar qué queremos para nuestra sociedad tabasqueña. Gracias por permanecer con nosotros en el Banquete de Platón y estamos hablando de filosofía del pluralismo religioso. Y estamos en la Iglesia de la Santa Cruz con el padre Denis Ochoa Vidal, vocero de la diócesis de Tabasco. Padre Denis, ¿quién fue el indio Gabriel? Nos quedamos un poco con esa intriga. Así es. Cuéntenos un poco. Precisamente en este contexto de la persecución religiosa encontramos a un catequista, un jovencito catequista en el pueblo de San Carlos, Macuspana. Él había venido a Villahermosa, se había encontrado con una señora que promovía el apostolado de la oración, ¿verdad? Que es una devoción de origen de los jesuitas, ¿verdad? Entonces se había prendado él de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Regresa a su pueblo y en su pueblo
comienza él a organizar pues jornadas de oración al Sagrado Corazón de Jesús todos los viernes. Entonces es mucha la gente que acude a las celebraciones. Empieza él a extender la devoción por todas las rancherías cercanas, ¿verdad?, de Macuspana. Y entonces eso pues al gobierno de don Tomás Garrido le preocupa, ¿verdad? Y entonces se celebra en ese tiempo allí la fiesta de San Carlos el 1 de septiembre, y el gobierno trata de suplantar las fiestas religiosas por fiestas cívicas de la naturaleza, ¿no? En este caso la feria de la yuca. Ok. Porque era mucho el sembradíos de yuca. Entonces, la feria de la yuca, y quitar todo signo religioso. Entonces, ¿cómo quitar en San Carlos a esas multitudes de gente alrededor del Sagrado Corazón de Jesús? Pues la manera era de eliminar a Gabriel. Al indio Gabriel. Eliminarlo ya sea por la vía pacífica, convenciéndolo de que desistiera de su trabajo. Incluso se le ofrecieron, según los datos que se tienen, se le ofrecían títulos de maestro, ¿verdad? Y entonces él dice, primero debo obedecer a Dios y después a los hombres. Era un joven convencido, ¿verdad? Diríamos, invencible en la fe. Entonces él continúa sus jornadas de catequesis y de oración, y en una noche en que la gente está reunida, llega la gente del gobierno y prende fuego a la capilla donde se encontraba la gente. Allí mueren 18 personas y él no muere en esa ocasión, Gabriel, sino que después, huyendo de la persecución, se encuentra en una ranchería aquí colindando entre Tabasco y Chiapas cerca de Reforma, Chiapas. Allí lo prenden y le cortan la cabeza a Gabriel y tiran su cuerpo al río. Pero es un claro testimonio de la fe, Gabriel García. Lo conocemos nosotros como el indio Gabriel. ¿Que era de etnia chontal? Chontal, sí, es chontal. Cuando el Papa San Juan Pablo II vino, él hizo en su saludo mención precisamente a Gabriel García y dijo algunas palabras en chontal. Así es, lo recordamos que fue el 11 de mayo de 1990. ¿Y qué les parece, amigos, si hacemos una breve pausa para ver ese momento en el que el Papa San Juan Pablo II viene a Tabasco, ese 11 de mayo de 1990, para recordar un poco también dentro de los hitos de la fe, que es el primer Papa, que ahora es santo, está proclamado santo para la devoción de los altares, que visita Tabasco. Y eso también es un dato muy importante que comentaremos al regresar con el padre Denis Ochoa Vidal. Te invitamos a quedarte con nosotros en El Banquete de Platón. Volved pues sin miedo. La iglesia os espera con los brazos abiertos para reencontraros con Cristo. Nada haría más feliz el corazón del Papa en este viaje pastoral a México que el retorno al seno de la iglesia de aquellos que se han alejado. Que Cristo os ilumine y os mueva a la conversión. Agradezco a vuestra comunidad de Tabasco y también de Yucatán esta hermosa acogida. Mis deseos para ustedes son los deseos de la unidad. Cantan bien. Cantan bien. Deben cantar siempre.
para unirse en el canto, en la alabanza de Dios, en la expresión de vuestros corazones. Deben cantar siempre juntos con María, vuestra santa patrona del México, Guadalupe. Deben unirse en su canto de Magnífica. Vienen buenas voces. Muchas gracias. Hasta la próxima vez en Roma. Gracias a esa pluralidad religiosa de la cual hoy gozamos, estamos haciendo un análisis, estimados televidentes de TV UJAT, el banquete de Platón, de lo que ha sido hasta nuestros días la fe en Tabasco. El garridismo es uno de los grandes temas que duelen todavía en muchas, y como dice aquí el maestro de la Peña, a veces se aplastan callos, pero que tenemos que afrontar. Y precisamente estamos aquí detrás de una de las pocas pinturas que se salvaron de ser quemadas, que es justamente una joya que tiene Tabasco. Muy pocas gentes lo conocen y está aquí en la iglesia de la Santa Cruz, cuando usted entra a mano derecha del lado del Santísimo, y está dedicada a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Ya hablaremos en otros segmentos sobre el papel de los religiosos en Tabasco, de los misioneros, pero por lo pronto mostrarles a ustedes este cuadro que es auténtico, es un óleo del jesuita Carrasco. Y la característica de este pintor, que compite con los mejores del mundo, con los Rubens, con los Goya, es precisamente que tiene los ojos puestos en blanco mirando al cielo, la famosa visión beatífica. Pinturas como estas, de una belleza y de un valor artístico que no se puede valorar en dinero, fueron de estas y muchas que fueron quemadas durante la época del garridismo. Esta, por fortuna, todavía se conserva y la tenemos aquí para devoción de los fieles en la iglesia de la Santa Cruz, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios, que es el lema de los jesuitas. Pero así teníamos igual muchísimas estatuillas, monumentos, etcétera, que pues por estas avatares o vicisitudes de la historia fueron quemados. Siga con nosotros aquí en el banquete de Platón. Estamos transmitiendo para TV UJAT, pluralismo religioso. Muchas gracias. Gracias por permanecer en el banquete de Platón y hablamos de pluralismo religioso. Nos estaba explicando el padre Denis sobre lo que es el sínodo diocesano, que viene a ser un cambio en el proceso, en la manera de proclamar el evangelio desde el punto de vista de la fe católica. Háblenos, padre Denis, sobre este sínodo diocesano y cómo enfrenta esta situación también de las diferentes denominaciones religiosas que cada vez van a ser mayores, que cada vez van a tener mayor presencia en Tabasco y que van a ser también muy importantes porque tendrán presencia no solamente con sus diferentes iglesias, sino también con sus diferentes obras sociales y educativas que también han crecido últimamente. Así es. Bueno, pues un sínodo nace con la idea de renovar una diócesis, renovar sus instituciones, sus estructuras. El sínodo que don Rafael García González quiso realizar, él quiso que fuera un sínodo muy participativo, ¿verdad? Ultra participativo diríamos, porque quiso que participara todo el pueblo, ¿verdad? Entonces no un sínodo realizado por algún grupo de sacerdotes, de clérigos, sino todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, de esa manera empezó una etapa de concientización a través de catequesis, de enseñanzas en las comunidades, la sensibilización. Después
de la sensibilización vino una etapa de análisis de la realidad, ¿verdad? Este análisis de la realidad se hizo también con participación de todo el pueblo, ¿verdad? A través de folletos, de catequesis, ¿verdad? La gente fue aportando, pero en ese aportar de la gente, en ese participar de la gente fue también adquiriendo una conciencia social y política, ¿verdad? De tal manera que según incluso el parecer de un connotado político tabasqueño, ¿verdad? Él en alguna ocasión o en varias ocasiones me ha dicho, dice, padre, dice, ese despertar social y político de Tabasco se debe al trabajo que hizo la Iglesia Católica con el sínodo diocesano, ¿verdad? Comenzó después otra etapa del sínodo de lectura bíblica, ¿verdad? Aprender a leer la Biblia. Ese es un gran déficit en general Así del catolicismo mexicano, no solamente tabasqueño. Así es, para que la gente pudiera leer su realidad a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Una metodología. En este tiempo, pues desafortunadamente por esos avatares de la historia, a él lo cambian, a don Rafael Obispo lo cambian, lo mandan a la diócesis de León y según las normas de la iglesia, pues este trabajo queda truncado, ¿verdad? Sí. Para la llegada del nuevo obispo, ¿verdad? Con don Florencio Olvera Ochoa, ¿verdad? Pero de todos modos, este trabajo ya había despertado, había prendido la mecha, ¿verdad? Había despertado una conciencia muy fuerte en Tabasco de participación y de conciencia social y política. Entonces, es algo de lo que nosotros como iglesia pues nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Porque contribuir a nuestro Estado. ¿Y cómo mira esta diversidad religiosa, este pluralismo religioso? Se hablan de muchas denominaciones cristianas, o sea, Tabasco básicamente es cristiano, aunque se dice que la mayoría, alrededor de 1.300.000 de la población son de la religión católica y el resto una gran cantidad de denominaciones religiosas cristianas, pero de origen protestante. ¿Cómo mira la religión católica el reto del pluralismo religioso, de la convivencia entre las diferentes denominaciones religiosas con la religión católica? Bueno, antes que de decir algo sobre las denominaciones, hay que decir que detrás de todo este brote de denominaciones existe una apertura del pueblo tabasqueño a lo religioso. Esa fe del tabasqueño, ¿cómo la podemos describir, padre? Esa fe es diríamos, un anhelo de Dios muy profundo, ¿verdad? Muy profundo, un deseo de buscar, ¿verdad? El tabasqueño busca a Dios. La trascendencia también. Así es. Los valores, porque la fe católica y la fe cristiana en general tiene una serie de valores que sustentan en particular la familia, la honestidad, el compromiso social del cual usted ha hablado, pero también la honradez, la lucha contra ciertas formas como la corrupción, que ha sido también uno de los grandes lastres de las sociedades, en particular mexicana y tabasqueña. Entonces, este pluralismo, ¿cómo se percibe? ¿Qué dificultades se encuentran para que haya una sana convivencia entre las diferentes denominaciones religiosas? Sí, bueno, sabemos que hay un pluralismo que es propio no solo de Tabasco, sino desde la época, ¿verdad? Así es. Entonces, pluralismo y no solamente religioso, ¿verdad? Sino ideológico. Exacto, ¿verdad? también político, ¿no? Político, entonces vivimos en un mundo pluralista, una época del mundo pluralista. En cuanto al pluralismo religioso, bueno, el reto para nosotros, y yo creo que para todos, es el poder
realizar la comunión, la comunión. Si el Señor, que es de el Cristo, ¿verdad? Que es el Cristo de los hermanos presbiterianos, adventistas, católicos, es el mismo, ¿cómo poder nosotros establecer vínculos de comunión, ¿verdad? De tal manera que no nos veamos como rivales, Así es. sino como hermanos. Que somos, Así es, ¿verdad? así es. Yo recuerdo desde hace muchos años, incluso se ha tenido más cuidado en no llamárseles sectas, porque en un primer momento se les consideraba como gente separada, secta, en fin, y ahora se tiene una mayor delicadeza. Yo creo que también se ha avanzado en la manera de entender también el trabajo honesto de muchos cristianos de otras denominaciones religiosas. Sí, la iglesia católica reconoce, ¿verdad?, el trabajo, la evangelización, ¿verdad?, de muchos de los hermanos, ¿verdad?, que realizan ese trabajo. Sabemos que no podemos decir que aunque diríamos, la mayor parte del pueblo tabasqueño es católico, sin embargo, reconocemos que no todos los católicos están evangelizados, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Por cuestiones históricas, de detrimento familiar, etcétera, pero no todos los católicos están evangelizados, ¿verdad? Entonces, ha sido una contribución, diríamos, de ellos también a la evangelización de muchas familias, ¿verdad? También tienen sus obras sociales muy buenas, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Y que la y iglesia, educativas. La iglesia los reconoce, ¿verdad? Y bueno, pues la esperanza es de que en un futuro muy próximo podamos establecer diálogos, reuniones, ¿verdad? El Papa Francisco es admirable cuando la búsqueda de esta comunión ecuménica no solo la hace consistir en la cuestión doctrinal, Así es. ¿verdad?, sino ahora más bien en la cuestión del servicio al mundo, ¿verdad?, el servicio a los hombres. Que el Papa Francisco llama como una casa común. Así es, ¿verdad? Entonces, causas comunes, ¿verdad?, de ayuda, de beneficio para la humanidad, ¿verdad? Porque a veces lo doctrinal, lo teórico, ¿verdad?, nos puede confundir, ¿verdad? Así es. No podemos llegar a veces a ciertos acuerdos, pero en el amor sí podemos llegar a acuerdos. En la solidaridad, Así es. en la fraternidad. Nosotros como tabasqueños hemos pasado también por momentos de mucho sufrimiento por las razones naturales. Recuerdo la inundación del 2007 y ahí pues no se veían distingos religiosos, ahí era una manera de ayudarnos unos y otros. Se abrieron prácticamente todas las iglesias para ayudar a los damnificados. La misma Catedral del Señor de Tabasco, pero otras iglesias, otras denominaciones cristianas, todos luchábamos en un mismo sentido para poder ayudar al pueblo que sufre. Y finalmente esas son las causas, Padre Denis, si no me equivoco, en las que coincidimos en la vida del ser humano, más allá de las diferencias doctrinales y políticas, que también hay que decirlo, son también de paso las que nos dividen y son donde se requiere el diálogo, ¿no? Así es. Sí, tú mencionas la catedral, en el 2007 albergó a miles de personas, ¿verdad? Y sí, allí nos pusimos a ver quién era católico, quién no, sino son hermanos que necesitan y vengan, ¿verdad? E incluso cuando, por ejemplo, tenemos instituciones como Cáritas, ¿verdad? Cáritas no distingue, ¿verdad?, entre si es católico o no. Es organismo de la Iglesia Católica, pero está abierto a brindar su ayuda a quien lo necesite. Y lo mismo escucho yo en las otras instituciones educativas. Los colegios católicos hoy reciben también a personas que tienen diferencias de credo, sabiendo que están en una institución que ofrece una oferta religiosa, pero que se pide el respeto entre los símbolos religiosos y los símbolos cívicos. Bueno, pues estamos en el banquete de Platón y vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos desde la Iglesia de la Santa Cruz, un emblema de la fe en Tabasco, y en el banquete de Platón, el programa que te da qué pensar, estamos hablando de filosofía del pluralismo religioso.
citando esta frase de Jacques Dupuy, el teólogo belga, que nos dice: si no hay paz entre las religiones, no va a haber paz entre la civilización. Por eso es bien importante que haya paz entre las religiones en Tabasco, para que podamos tener una sana convivencia democrática que respete las diferencias entre los diferentes credos, las diferentes ideologías, para que podamos avanzar. Y esto es lo que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ofrece para ustedes. Un programa de filosofía donde pensamos en el pluralismo religioso y podamos todos aprender qué piensan los líderes religiosos de nuestra época hoy, aquí en el Banquete de Platón. Continúa con nosotros, Canal 35.1 TV UJAT. No te pierdas nuestro siguiente programa sobre el pluralismo religioso en Tabasco, el Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar.